Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Jueces capítulo número 9. Jueces 9. Todos sabemos que hemos estado preparándonos estos domingos con la serie Odre Nuevo para el Vino Nuevo. Ya hablamos de los odres, ya hablamos de estructuras, ya hablamos de paradigma, ya hablamos de vida, ya hablamos de mentes como odre. Pero también nos metimos a hablar del vino y hablamos los orígenes del vino, los procesos del vino, las transvasaciones necesarias, los tipos de vino. La ocasión anterior estuvimos tratando varios tipos de vino. Nos dimos cuenta que hay vino de luto, hay vino de la ira de Dios, hay vino de la inmoralidad. Bueno, encontramos por lo menos 12 importantes vinos. Pero hoy quiero hablarte de uno en particular. Y este está en una alegoría, en una representación que en el libro de de Jueces nos lo enseña. Y yo quiero, antes de darte el versículo, contarte un poquito de referencia para entrar a lo que nos lleva, que en el libro de los Jueces Dios levantó a un hombre llamado Gedeón, capítulo 6, capítulo 7. Lo levantó ¿para qué? Para poder ser el libertador, el guía, llamémosle el general de 300 hombres. Fueron depurados, un gran ejército, y 300, Dios le dio la victoria a Gedeón. ¿Contra quiénes? Contra los saqueadores, contra los madianitas que hostigaban, saqueaban y tomaban todo lo que era de Israel. Pero Israel no vivía ese saqueo y esa sanción por producto de la casualidad. Israel lo había provocado. Cuando digo lo había provocado es porque reincidía en hacer lo malo. Y cuando reincidían, hacer lo malo se iban tras los Baales, tras otros dioses, no consultaban a Dios, se rebelaban. Entonces Dios los entregaba a sus enemigos para que los devastaran en sus economías, en todos sus bienes, etc. Pero Dios levantó a Gedeón. Y Gedeón, como el caudillo, el libertador de Israel por mano de Madián, es decir, peleó contra los madianitas con estrategias muy especiales, pues le llegó la hora de fallecer. Y antes de leer el capítulo número 9, le voy a leer el versículo 33 del capítulo 8. 33 y 34 del capítulo 8 de Jueces. Jueces 8:33 dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Oiga eso. Habían sido sancionados por lo mismo. Dios tiene misericordia, claman, levanta a Gedeón, le da la gracia a los 300, vencen a los enemigos. En el tiempo de Gedeón todo estaba estable. De repente muere Gedeón y dice: aconteció que después de su muerte los hijos de Israel volvieron a prostituirse. ¿Cuál era la forma de prostituirse? Iban tras los Baales. Los Baales eran dioses paganos, eran ídolos de los pueblos. Y escogieron por Dios a Baal Berit. Estoy hablando de Israel. Escogió por Dios a Baal Berit. Por favor, miren lo que dice el 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Este contexto nos va a dar pauta para entender un poco mejor el capítulo 9. Le voy a comentar los primeros versos del capítulo 9 para poder entrar en materia. Cuando muere entonces Gedeón y ellos se van a los Baales, resulta que Gedeón, o conocido como Jeroboal, que así le pusieron
porque fue el que destruyó los altares de Baal. Entonces tuvo un sobrenombre, Jeroboal. Este Jeroboal o Gedeón tuvo 72 hijos. Tuvo un hijo con una concubina cuyo nombre era Alimelec, perdón. El nombre de este era Abimelec. Y Abimelec tenía ambiciones, ansias de poder. Él sabía que estaba en una oportunidad. Habla con los parientes de la madre, de su madre, y se va a la región donde estaban, en Siquem. Y entonces Siquem, que era una de las ciudades de Samaria, donde estaba la familia de la madre de Abimelec, hijo de Gedeón, resulta que Abimelec contrató gente perversa, pagó a gente ociosa para que se uniera a él. Llega y les dice: no es correcto que 70 gobiernen, es mejor que gobierne una sola persona, ¿verdad? Yo soy pariente de ustedes. Y ellos analizaron, sí, es mejor que solo uno. Entonces le dieron unos presentes. ¿Y sabe qué hizo Abimelec? Mandó a llamar a todos sus hermanos y los decapitó en una sola piedra. Los decapitó, 70 de ellos. Entonces todo eso, hermano, viene porque había una anarquía. Ellos dejaron de tener a Dios por rey y querían un Dios, querían una persona que gobernara. Y Abimelec, ambicioso, este es el contexto, de querer posicionarse en autoridad, en gobierno, hace cosas donde compra gente ociosa. Dicen los primeros versos, estoy parafraseando. Ahora, este tema que quiero hablarte es el vino de la alegría, que se ve amenazado, oiga bien, se ve amenazado por las propuestas de grandeza que van a llegar, las tentaciones para querer cambiar la esencia. Y en esta escena, luego que mueren 70 decapitados por la mano de Abimelec, uno de sus hermanos quedó libre. Y este, entendido, va a Siquem y entonces pone una parábola. Y la parábola habla de 3 importantes árboles y uno no tan importante. Habla de un olivo, habla de una higuera y habla también de una vid y de último de una zarza. Pero la alegoría que él pone es para hablar o ilustrar lo que estaba ocurriendo o estaban a punto de vivir, porque desecharon a Dios y no le consultaron. Y Abimelec, con toda la maldad que él traía, iba a ser el que iba a gobernarles. Les voy a comentar esto porque en esa alegoría pareciera que hablara, en primer lugar, de asuntos políticos. Cualquier parecido es coincidencia, pero realmente, amado, así es. Léalo usted despacio todo el capítulo 9, pero veamos el versículo 8. Aparece el hermano sobreviviente y pone esta alegoría y dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Los árboles confabulados, cuando ven el rechazo del olivo, se van a otro. Y en el verso 10 dice: dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió, el verso 11, la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Verso 12, dijeron luego los árboles a la vid: van con la mata de la vid. Y dice: pues ven tú, reina sobre nosotros. Ve al verso 13. La vid les respondió: he de dejar mi mosto o vino
He de dejar mi vino que alegra a Dios, un vino de alegría, un mosto de gozo. He de dejar mi vino, mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigados bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Quise traer el contexto de Gedeón porque el hombre ambicioso, en caos, sin consultar, ya no tenían a Dios por Dios, iban tras los Baales, quiso tener preeminencia, quiso posicionarse en autoridad, aunque tuvo que asesinar, aunque tuvo que comprar gente ociosa para que le siguiera, y de alguna manera chantajear a la gente de Siquem. Y el que había sobrevivido trajo esta alegoría, dando a entender lo que vendría representado Alimelech en la zarza. Pero lo que ahora voy a dejar el enfoque inicial, aunque no lo puedo desprender del todo, porque yo quiero decirle, amado, que ahora que estamos en tiempos de elecciones, yo respeto cualquier inquietud o cualquier conocimiento o rechazo que alguien tenga sobre los temas políticos. Pero bíblicamente yo entiendo que se necesitan Josés en los palacios de Faraón. Se necesitan Davides en los palacios. Se necesitan Danieles en los palacios de Babilonia. Sí, bíblicamente hay gente que tuvo un llamado, una preparación, una comisión para ser estadistas y ser gente de gobierno que pudiese cuidar con equidad la justicia de Dios, los principios de Dios. El tema es solo para pensar, si no hay alguien entre los legisladores que tenga temor de Dios y vengan propuestas en contra de la vida, del matrimonio establecido y de los principios divinos y de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Imaginemos que hubiese gente antagónica totalmente a lo que es Dios y sus principios. ¿Quién va a velar por una diferente propuesta? ¿Quién va a ser el que va a contradecir si no hay quien? Sino que quizás alguien simpatiza con la brujería, otro simpatiza con la igualdad de género, otro simpatiza con el aborto, entonces, si no tenemos un José o un David o un Daniel en eminencia, también es perjudicial, porque le daríamos la oportunidad a otro que a lo mejor alguien tiene un llamado y una asignación. Cuando hay un llamado y una asignación, adelante, pero que sea Dios quien llamó a alguien y quien le dio esa gracia y esa asignación para estar ahí. Pero en la alegoría encuentro 3 árboles que tenían algo en particular que dar para honrar a Dios y bendecir a la gente. Y cuando llega los demás árboles buscando un rey, buscando una autoridad, se acercan al primero, y el primero fue el olivo. Y cuando le proponen reina sobre nosotros, el olivo recapacita y dice: voy a dejar yo de producir mi aceite, con el cual honro a Dios y también a los hombres, para ser grande. Oiga esto, para ser grande. Aquí hay algo importante. Se dio cuenta que él no quería perder, el olivo, su identidad y su esencia. Porque cuando se pierde la esencia, se pierde la función. Dijo el Señor: si la sal, hablando de la sal, que nosotros somos la sal de la tierra, pero ejemplificado, dice: si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? No más para ser echada fuera y hollada, porque perdió su esencia, su sabor. Ya no sirve para lo que fue diseñada. Entonces, cuando pierdes tu esencia,
pierdes tu función. Y el otro que usted conoce es el árbol de la higuera. Se fueron con la higuera y le propusieron lo mismo, y la higuera dijo: voy a dejar de producir mi dulzura y mi fruto para ser grande entre los árboles. No quiso. El fruto nos habla también de lo que el Señor dice, que el Padre es glorificado. Juan 15: mi Padre es glorificado en que llevéis mucho fruto. Pero por último, de los árboles, de los tres primeros, fueron con la vid, con la mata de la vid. Y le propone lo mismo: reina sobre nosotros. Y la vid dice: dejaré de dar mi mosto, mi vino, con el cual alegro a Dios y a los hombres, para ser grande entre ustedes. Entonces está analizando su esencia, analizando su diseño, que no quería perderlo. Y aquí voy a entrar a algo quizás un poquito delicado, pero tengo que decir: si alguien en temas de los actuales no tiene el llamado ni la vocación para ser un David, que ya expliqué que puede y necesitamos gente así, o para ser un José, o para ser un Daniel, van a llegarle propuestas. Tal vez, hermano amado, hablando del olivo, que del olivo vienen las aceitunas, de las aceitunas se procesa y viene el aceite, y el aceite en la Biblia nos habla de la unción, y la unción nos habla del Espíritu. El ungimiento, el aceite utilizado era para ungir sacerdotes, para ungir reyes. El aceite también era utilizado para dar luz en las lámparas del templo. Amado, hay gente ungida que cayó en la tentación de grandeza sin tener el llamado para estar en esa posición. Y ha sacrificado, oiga bien, ha sacrificado su esencia. Y dice la palabra de Dios que un ungido, déjeme ponerlo así, un olivo ungido, que no, en el Antiguo Testamento creo que no hay un ungido más poderoso que este, cambió su aceite por la grandeza del pecado, por lo que iba a satisfacer su pecado. Cambió su esencia por otra. El ungido Sansón, tan tremendo y poderoso era con la unción Sansón, el nazareo, el ungido, que con una quijada de asna mató en una ocasión más de 1000 filisteos. Se echaba a espaldas las puertas de sus enemigos y las llevaba lejos, y eran puertas grandísimas de las ciudades fortificadas. Sansón un día le revela a Dalila dónde estaba el secreto. Y entonces dice la Biblia que él pensó que iba a salir como las otras veces cuando gritaban: Sansón, los filisteos. Y dice que no se dio cuenta que ya su aceite se había ido, la unción se había apartado, el Espíritu de Dios lo había dejado. Amado, cuando un Sansón de Dios, un olivo que es llamado a ser un ungido para esa función, para honrar a Dios y para bendecir a los hombres, cambia su esencia, pierde el enfoque, corres riesgo, hermano, de terminar como un Sansón. Sansón terminó como el hazmerreír de los filisteos, ciego, allá en una cárcel. Lo sacan en los últimos de sus días. Dios tuvo misericordia, le dio poder y terminó bajo los escombros del templo de Dagón, el ungido, el nazareo. ¿Cuánta gente, hermano, sacrifica lo mayor, su esencia, que delante de Dios es lo más grande, por lo menor delante de Dios, aunque para el hombre sea lo mayor, una posición, cuando no es su llamado, cuando no es su tiempo, cuando no es su asignación? ¿Y qué pensar de la higuera? La higuera dijo: voy a perder la dulzura y el fruto, voy a dejar de dar fruto. Amado, el fruto es para que alguien más lo coma. El primero que debe de comer de los buenos frutos que demos es el Señor. Alguien dice amén. Dice el Cantar de los Cantares: mi amado vino a su huerto a comer de su dulce fruto. Que el Señor, cuando se acerque a nosotros, encuentre fruto.
Encontró una higuera al Señor, llegó a buscar higos y vio que no tenía higos. Entonces dijo: nunca más nadie coma fruto de ti. Y la higuera se secó, se marchitó. La gente que cambia su esencia para abrazar una posición que Dios no le ha mandado abrazar, se seca, pierde el fruto, y lejos de dulzura viene amargura. Oh hermano, quiera Dios que hombres de Dios con asignaciones para hacer olivos y para hacer higueras fructíferas no estén cambiando su esencia, porque terminarían como lo que ya comenté. Y de último está la vid. Fueron con la vid y la vid dijo: voy a sacrificar, dejar mi mosto, mi vino con el cual alegro a Dios y a los hombres, para ser grande entre los árboles. Se quedó la vid mejor así chaparrita, mejor así delgadita, pero alegrando el corazón de Dios. Era su esencia. Amado, el gozo en la Biblia, el vino en la Biblia también nos habla del gozo, y el gozo está representado en la alabanza y la adoración, que a través de eso Dios habita allí, su presencia nos ministra y en ella hay plenitud de gozo. Y un expositor y promotor de ese vino, de ese gozo, fue David. Y llegó la noche triste de David, ya en la cúspide de su eminencia, en el tejado, en su posición de rey. Todos sabemos que cambió lo mayor por lo menor, y entonces llenó su corazón primero de aquella pasión desordenada que después la ejecutó con Betsabé. Y entonces ese vino perdió su sabor. Lejos de alegrar el corazón de Dios, lo comenzó a entristecer. Lejos de alegrar a los sirvientes del palacio y de salir por ahí con algún arpegio o un nuevo salmo una mañana, la gente decía: hey, desde que vino Betsabé a vivir a este palacio, ya no oímos las arpas de David, ya no huele al vino de antes, ¿verdad? Ya no sentimos el sabor. Dios decía lo mismo desde su trono. Y durante esos 9 meses de gestación hubo un vino de tristeza en el palacio. Hubo un vino de tristeza y un olor de tristeza. Amado, cambió lo mayor por lo menor. Cualquier posición en la tierra jamás va a ser superior a la posición que Dios le da a alguien. ¿Alguien está entendiendo, amado? Porque si Dios te dio una identidad, Dios te dio la gracia para ser un instrumento suyo, por favor no sacrifiques tu identidad, no cambies la esencia, porque cuando se cambia la esencia, entonces cambia la función. Dijo el Señor de la rama fructífera o la rama infructífera de la vid: y todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y es echado fuera como mal pámpano. Cuando se pierde la función, cuando se pierde la esencia, se pierde la función. No era, cambia la función. No era el propósito que el pámpano terminara allí, sino que solo se podara porque el fruto era abundante para que diera más. Yo quiero terminar estos pensamientos y dejarte en tu corazón, iglesia, que el vino de la alegría, el vino del gozo, lo puedes canjear y podría tornarse en fruto, en el tema de la higuera, de amargura. Podrías quedarte sin fruto si cambias tu esencia. A veces nosotros nos divagamos en tantas cosas y las prioridades para las cuales existimos las dejamos en segundo, en tercer lugar. Hermano amado, a mí me da mucha pena, mucha tristeza que en aspectos de lo que estamos viviendo, y más ahora en junio, en nuestro país, algunos olivos, algunas higueras y algunas vides estén perdiendo su esencia. Y va a ser frustrante y muy doloroso si no hay un llamado y una asignación de Dios genuina para estar ahí. Si la hay, adelante Daniel, adelante David, adelante José.
Pero si no la hay, que Dios tenga misericordia, y quiera Dios que alguien me esté escuchando y pueda decir y entender cuál es su correcta y principal asignación delante de Dios. Póngase de pie. Yo quiero orar en el nombre de Jesús, pedir al Señor que nos guarde en no sacrificar la esencia de lo que es nuestro diseño, del fruto que Dios nos ha llamado a dar. Porque si perdemos ese fruto, amado, discúlpeme, la rama que ya no lleva fruto es cortada. Yo no quiero ser cortado. Yo no quiero ser terminado como un sarmiento, hermano, infructífero, o como una higuera estéril, o como un olivo sin aceite, sin unción. Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, ten misericordia. Yo no quiero perder mi esencia. Yo no quiero perder el vino del gozo, de la alegría, lo que te alegra a ti, Señor, y alegra a los hombres. Si tú me diste un llamado, una asignación para servirte, para honrarte, yo quiero caminar en esa asignación. Guárdame, Dios, de no ofenderte y de no sacrificar mi esencia. Ungido de Dios, si Dios te ha dado esa unción, es por bendita gracia y misericordia. Olivo de Dios, pero no cambies tu esencia, no la sacrifiques. Le dijeron a uno: por un plato de lentejas cambió su primogenitura. Hoy, en el nombre de Jesús, háblale a tu Padre, háblale a tu Dios. Muy bien, yo quiero ir a la palabra del Señor en esta hora. El tema que nos aborda es cuando el vino pierde su sabor. Cuando el vino pierde su sabor. Fíjese qué interesante todo esto que hemos estado viendo acerca del vino, que hemos visto su origen, hemos visto sus procesos, cómo es trasvasado el vino para oxigenarlo y para que el sedimento quede atrás y vaya cada día siendo purificado en cada etapa de la trasvasación, que es la acción de mover el vino de una vasija a otra, o de una barrica a otra, o de un odre a otro. Vimos también que por lo menos hay 4 tipos de vinos. Le llaman el vino joven, el vino de crianza, el vino de reserva y gran reserva. El joven tiene un añejamiento muy corto, menos de un año. El vino añejo es más de, el vino de crianza es más de 2 años. El vino reserva 5 años, y el gran reserva puede tener 10 o 15 años de añejamiento. Cada proceso por los cuales pasa el vino va siendo purificado. ¿Por qué hemos estado hablando de esto? Porque el Señor lo enseña. El Señor ejemplificó que no se podía poner vino nuevo en odre viejo. En aquella plática se recuerda con los fariseos, y los fariseos representando la ley, ¿verdad? Sus estructuras un poquito radicales y que estaban quedando en el ayer, no podían contener lo fresco y lo nuevo de la gracia. El evangelio no lo podía contener estructuras legalistas, porque es por eso dijo el Señor: es necesario poner el vino nuevo en odres nuevos. De lo contrario, el vino nuevo, si cae en un odre viejo, lo va a reventar, porque sus fermentos y su proceso de químicos y liberación de ciertas sustancias iba a traer un inflar el odre, y terminaba destruyéndolo si no era flexible, si no era un odre nuevo. Por eso estamos hablando el odre, nuestra vida y estructuras. Todo esto ya lo vimos, solo estoy haciendo una breve reseña para entrar en materia. El vino también vimos varios tipos, ¿verdad? O clases, para qué se utilizaba, más bien funciones del vino. Vimos el vino también como juicio de Dios. Vino también en la Biblia para festividades que el Señor establecía para sus fiestas. También el vino representa el gozo de la felicidad, por supuesto el gozo, y también representa el vino un analgésico. Era utilizado como analgésico en aquella forma que le aplicaron al que fue golpeado en el camino allá hacia Jericó, en la parábola del buen samaritano. Él tomó vino y aceite y le aplicó a las heridas. También era como medicamento utilizado
como Pablo ya recordamos que le dijo a Timoteo: por tus múltiples enfermedades toma un poco de vino. También vimos el vino que causa disolución propiamente, el vino que puede embriagar cuando no se tomaba con la responsabilidad correcta, sino que iba con una intención de destrucción. En el sentido espiritual también vimos hoy la Santa Cena, que la copa de vino representa la señal del nuevo pacto en su sangre. El mismo Señor Jesucristo se pone como la vid verdadera, de donde se extraen las uvas y donde ya después de ser procesadas llega a ser vino. Entonces, si nos damos cuenta, hay mucha enseñanza figurativa en lo que es el vino. También representa al Espíritu Santo, representa gozo, representa nuestra vida misma y representa también el Evangelio. Ahora, cuando el vino pierde su sabor, fíjese que hay varias facetas cuando el vino pierde su sabor. Primero, cuando es demasiado joven. Cuando es demasiado joven no tiene sabor, es amargo. Ese es el vino joven. Por eso dijo el Señor: una persona prueba el vino añejo, y una vez prueba el añejo ya no quiere el vino nuevo, el vino primero, porque dirá: el añejo es mejor. Porque el añejo ha tenido procesos de purificación, procesos de oxigenación, donde va siendo cada día trasvasado para ser más refinado. Y eso se le conoce como el añejar, ¿verdad? Y me llama la atención entonces, ¿por qué puede perder el vino? Primero, porque es demasiado joven. Segundo, porque podría, curiosamente, pasarse el tiempo para ser ofrecido. Fíjese que los maestresalas, como dice Juan 2, maestresalas eran los que eran responsables de administrar el vino en las fiestas, por lo menos en la boda de Caná. Hoy en día le conocen como catadores, y hay otros en otros niveles, los de control de calidad. Eran los responsables de velar que el vino estuviera en su punto, que estuviera en el momento o el tiempo exacto para poderlo servir. Y cuando no llegaba al punto, cada vez que trasvasaban, probaban y decían: no, todavía le falta, vamos a meterlo otra vez a la barrica o al odre. Y ahí pasaba más tiempo para que fuera añejado. Y estudiamos en esas figuras que muchas veces nosotros, nuestra vida como un vino, un día nuestro maestresala nos va a probar. Cada vez nos está probando: todavía falta, todavía necesitas un poco de madurez. Vamos, Señor, te quiero servir. No le hace, aunque sea profeta, me voy a las naciones. No, mucho orgullo. Vamos, mucha carne, te voy a meter otra vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al odre, y lo mete otra vez al proceso, hermano, para que vaya el sedimento, o como dice textualmente, las heces del vino vayan siendo quitadas, porque esta amargan el vino. Entonces, el maestresala o el catador o el encargado del control de calidad era responsable de estar velando de eso. Pero había un momento también en que el ascenso de la madurez, por favor repita conmigo: madurez. ¿Sabe que Cristo viene por una iglesia, pero no una iglesia inmadura, no una iglesia niña? Muchos dicen: ay, cómo quisiera yo lo de la iglesia. Miren, aunque las evidencias carismáticas de poder y de todo, la iglesia del principio fue muy floreciente, era una iglesia naciente, era una iglesia niña. La iglesia va cada día siendo madurada, perfeccionada a través de la palabra, a través de los ministros, a través de los procesos, para que llegue un día a ser una iglesia gloriosa. Diga conmigo: gloriosa. Una iglesia gloriosa es una iglesia madura, una iglesia poderosa, una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo, una iglesia llena de fuego, llena de autoridad, llena de valor, llena de palabra. Una iglesia que, lejos de amedrentarse contra las tinieblas, se vuelve una amenaza contra el infierno. Una iglesia, hermano, que no se avergüenza del evangelio, porque sabe que es poder de Dios. Una iglesia madura, hermano amado, denle un aplauso a Cristo. En este tiempo que el enemigo ya no tiene máscaras, ya no va por las ramas, le está entrando con todo Satanás, hermano. Que Dios lo reprenda.
está entrando con todo. Y lamentablemente hay sociedades que han abierto sus salones de educación para que la inmoralidad la presenten ante niños de 6, 7, 8, 10 años, enseñándoles sobre transvestismo, enseñándoles sobre la diversidad de género, cuando la Biblia es clara que solo creó Dios varón y mujer. Punto. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Mientras otros salen de su closet con toda la instrucción que no viene de Dios, muchos cristianos se meten al closet y nunca hablan del evangelio. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Qué haces tú? Es que no quiero por no pelear. Mire, hermano, disculpe, no estamos peleando, pero somos luz. Y si no somos sal, ¿quién va a poner sabor? La sal que pierde su sabor ya no sirve para nada. Muchas veces dijo alguien: no me asusta la corrupción de los perversos, me asusta más el silencio de los buenos. Voy a repetir: no asusta tanto la perversión de los malos, pero lo que preocupa más es el silencio de los buenos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra de Dios nos enseña a hablar, a testificar con amor, con denuedo, pero con amor. Nada podéis hacer contra la verdad, sino todo a favor de la verdad. La verdad, si la conoces, te liberta. Pero tenemos que entender que el Señor murió por todos, como murió por aquella persona muy educada, como por aquel delincuente perverso y violador, como por aquel asesino y prostituta, y como aquel homosexual. Por todos murió Cristo. Murió por todos para limpiarnos de pecados y darnos la oportunidad de la salvación. ¿Alguien dice amén? Pero óigame, antes de que aplauda, óigame, tenemos que entender que el Señor no va a consentir lo que bíblicamente Él reprueba. Él ama a las personas, pero reprueba las acciones muchas veces que se están haciendo. Debemos de dejar de hablar del amor de Dios a toda esta gente de ninguna manera. Yo me acuerdo, hermano, recién convertido. Oh, qué tiempos, hermano, cuando estás en esas etapas que no te importa nada. Yo me acuerdo que tenía 1 o 2 años de convertido. Compraba mis tratados en una librería, trataditos cristianos, evangelizadores, y me llevaba mis tratados con otros jóvenes. Salíamos del servicio y nos íbamos a la 4ª avenida de la zona 1, allá, a la 5ª avenida de la zona 1, y ahí encontrábamos a las prostitutas, nos topábamos con homosexuales y les comenzábamos a hablar del Señor. Y sabe una cosa, para la gloria de Dios, llevamos a los pies de Cristo muchos homosexuales y prostitutas que le entregaron su corazón al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, por favor, nadie es excluido, nadie. Pero si alguien no está bien, solo quiere Dios que se arrepienta, porque no quiere que se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Pero volviendo, ¿cuándo pierde el sabor el vino? Fíjese que cuando el maestresala o el catador o el control de calidad probaba que ya estaba en su punto, ya estaba en el añejamiento correcto, entonces ordenaba a servirlo, ordenaba envasarlo y ponerlo a disposición de los demás. Pero me ve la tremenda situación, que una vez utilizaban el vino, sea en una vasija o en una botella, y lo utilizaban. Dice que 3 días, los mejores vinos, 3 días podían dilatar o durar manteniendo su esencia. Después de eso perdían sus propiedades, perdían su sabor, perdían sus compuestos, y entonces el vino se amargaba, se echaba a perder. Te voy a decir algo, también tú y yo
somos instrumentos, odres, vasijas que llevamos el vino del evangelio. Si nosotros, hermano, no hablamos, si nosotros no enseñamos, no hablamos, podríamos estar corriendo el riesgo, hermano, como aquel mal pámpano que no da fruto, es cortado. Mire esta enseñanza tremenda. Cuando el vino no daba, no se expresaba o no se servía, se amargaba. Entonces, cuando el vino pierde su sabor, cuando llega a la cima, al punto de equilibrio de la madurez, y luego viene en declive. Por eso es muy importante. David fue ungido como rey en la casa de su padre, pero no fue inmediatamente a tomar el palacio. ¿Por qué? Necesitaba ser trasvasado en la escuela de las ovejas, en la escuela del quebrantamiento, en la escuela del anonimato. Después fue ungido con la tribu de Judá, y después fue ungido con todo Israel. Y entonces, cuando ya era, déjeme pensar así, un vino añejo, entonces dijo el Señor: ahora sí, ahora lo pongo a gobernar Israel. La madurez lleva procesos. Por eso el vino pierde su sabor o muy joven, o pierde su sabor cuando en el tiempo no sale. Tenemos que aprender, hermano. Cristo viene por una iglesia madura. Diga conmigo: madura. Una iglesia, hermano, que ha pasado por todos los procesos y que sabe con convicción a quién se debe. Una iglesia no temerosa, una iglesia, hermano, llena de su presencia, que, repito, debería de tener las tinieblas respeto para esa iglesia. Hoy mucho creyente, hermano, cuando ve manifestaciones demoníacas, cuando oye de cosas: ay, no, yo no me meto esas cosas, hermano, eso no es conmigo. Perdóneme, entonces ¿qué? ¿Y la sal? Si tú eres sal, perdiste el sabor. Perdiste el sabor de vino, perdiste la autoridad del Espíritu. ¿No será que no has orado lo suficiente y por eso tienes miedo? ¿No será que tal vez tienes una puertecita abierta y por eso no quieres entrarle a ese problema espiritual? ¿Cuántas cosas pueden venir a nuestra vida, hermano? ¿Cómo es posible que podamos estar siendo creyentes, preparándonos para la gloria postrera, para recibir de Dios, para recibir ese vino nuevo con poder y autoridad, pero nos cuesta orar? No oramos, no nos consagramos. No se ofenda conmigo, algunos pasan sobreviviendo espiritualmente toda la semana. Y como aquellos adictos, ¿verdad?, vienen el domingo a que le den una dosis de fe, una dosis de amor, una dosis de palabra, y de ahí pasan toda la semana, hermano, sobreviviendo. El otro domingo llego: Dios quiere que oremos en todo tiempo, que levantemos manos sin ira y sin contienda, que adoremos, que busquemos, que leamos su palabra, que la amemos, que aprendamos a orar, a ayunar, a buscar. ¿Alguien está entendiendo lo que trato de decir? Sí, hermano, el vino de tu vida puede perder sabor si no utilizas lo que Dios te ha dado. Se amarga. ¿Para qué vinagre? Vino, el vino. Ahora, una de las cosas, quiero que usted vaya conmigo rápidamente. Estuvimos viendo propiamente, hermano, que el vino pierde su sabor cuando es adulterado. ¿Cuándo es adulterado el vino y cómo puede ser adulterado? Puede ser adulterado con agua, puede ser mezclado con hiel o con mirra, como le quisieron dar al Señor, ¿se recuerda? Esos dos tipos de vino, que no le puedo entrar en detalles, Israel en el capítulo número 2 de Jeremías, Israel en el capítulo número 2 de Jeremías, dice el Señor, dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. Jeremías 2:20. No serviré, dijiste, con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te has echado como ramera. Te planté, oiga lo que le dice Dios a Israel: te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Hermano, estaba cambiando su esencia la vid. La versión NTV en este mismo pasaje, Jeremías 2, la versión NTV, dice en el versículo número 23, 22, dice 21:
escogiendo una vid, te escogí como a vid, oiga, lo más puro, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? O sea que Israel cambió su esencia, se contaminó, cambió su propósito, su naturaleza. El Señor toma la figura de la vid. Se recuerda la historia que narramos la ocasión anterior en Jueces capítulo número 9, aquella alegoría donde los árboles quisieron un rey, ¿se recuerda? Y entonces fueron con el olivo, fueron con la higuera, fueron con la vid y le dijeron: reina sobre nosotros. Y los tres dijeron: voy a dejar de dar mi aceite, dijo el olivo, que sirve a Dios y a los hombres, por gobernar sobre ustedes. La higuera dijo: voy a dejar de dar mi fruto que endulza por estar gobernando con ustedes. Y la vid dijo: voy a dejar de dar mi vino que alegra el corazón de Dios y el corazón de los hombres por gobernar con ustedes. En otras palabras, si no había una asignación específica para estar sobre todos los árboles, ellas no quisieron meterse porque iban a sacrificar su esencia. Por eso yo me preocupo, hermano. No puedo entrar en detalles, pero quiera Dios que aquellos que eran olivo, que eran higuera, que eran vides y que han tomado ahora cargos o están en esa carrera, no estén exponiendo lo que Dios les dio, su esencia, para sacrificarla y echarla a perder. Sé de un ministro, hermano, que a lo mejor tenía un llamado, pero no era el tiempo, que ya no está ni pastoreando ni tuvo un cargo público y está en un proceso muy delicado de su salud. Eso es triste, hermano. Yo vi ese olivo fluir con mucho aceite y como higuera con muchos frutos, y lo vi también con mucho vino como vid. Pero ahora ya no es. Eso es tremendo, hermano. Por eso en la alegoría esta de Jueces 9, ninguno quiso aceptar eso, porque iban a cambiar su esencia. Cuando el vino pierde su sabor, cuando hay mezcla. En Marcos capítulo 15 verso 23 dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Ya hablamos de esto. Otra versión dice con hiel. En Jerusalén, acerca de Jerusalén, dice el Señor en la versión NTV, capítulo 1 de Isaías, verso número 23, dice el Señor, 22: antes eras como plata pura, ahora te has vuelto como escoria sin valor. Antes eras pura, le dice Dios a Israel, ahora eres como el vino diluido en agua. Cuando el vino pierde su sabor, cuando se mezcla con la hiel o con la mirra, y cuando se mezcla con el agua. Hay un solo evangelio, es el evangelio del Señor Jesucristo. Pero la hiel es amargura. Jesús no quiso probar eso, porque Él quiso terminar su carrera con gozo y no quiso el vino mezclado con mirra, que era amargo. Hay un evangelio que es legalista, donde la gente señala todas las cosas por fuera. Todo es pecado, nada es de Dios. No toque, no haga, ponga esto, guarde este día, guarde el otro, no aquí, no allá. Y todo el mundo anda atemorizado, hermano, con cosas externas. Ese es un evangelio mezclado. Oiga, vino con hiel, vino con mirra, que está mezclado, y mucha gente no ha disfrutado la bendición del vino del cielo, del vino que da gozo, que da paz en el Espíritu Santo, del vino celestial. Por eso están llevando un evangelio legalista. Usted dirá: hermano, yo no soy de esos, porque yo no soy judaizante ni nada de eso. Pero hay legalismos, hemos estudiado legalismos guatemaltecos, tal vez, legalismos de cultura, legalismos evangélicos. Señalamos las cosas por fuera. Mire, le voy a poner un ejemplito. Alguien que viene de por ahí, ¿verdad? De esos legalismos así. La mujer no usa nada de maquillaje, no se pone aritos. ¿Por qué? Porque son columpios del diablo, y si se maquilla, Jezabel. Los jóvenes no usan ni pantalones de mezclilla ni tenis, mucho menos
juegan fútbol porque esa es la cabeza del diablo. Eso es legalismos, hermano. Y nos empezamos, y ¿sabe qué nos enfoca a veces el legalista? Hay que predicar la sana doctrina, pero la sana doctrina son solo esos legalismos, hermano. Y el legalismo, si no hay vida del Espíritu, si no somos libres por dentro y solo juzgamos por fuera, discúlpeme, palabras del Señor Jesucristo, lo que hace el legalismo es hipocresía. Les decía a los fariseos: hipócritas, ustedes limpian el vaso por fuera, pero por dentro hay osamenta que apesta. ¿Sí o no? Está fuerte. Entonces, hermano, para el Señor, en la gracia, el vino nuevo es más importante las intenciones que lo que se muestra. Las cosas externas no te deben de complicar. Por ahí, si hay alguno que está bebiendo, ha venido viviendo de ese vino, le estoy desarmando el asunto, pero le tengo que decir: mucha gente es frustrada, hermano amado, porque no tiene libertad, se complica. La señala que se puso esta ropa, que no se puso la otra. Y mire, hermano, perdóneme, tenemos que enseñarle a la gente que ame la presencia de Dios, la santidad de Dios. Y el que ama la santidad de Dios va a saberse vestir hasta por fuera de una forma correcta. Pero no podemos estar abrazando el vino amargado, legalista. Y el otro, Israel, ya voy a terminar. Vino mezclado con agua, le dijo el Señor a Israel: eres como un vino mezclado con agua. ¿Sabe qué? El vino pierde su sabor cuando se mezcla. Y aquí con agua es más suave, diluye sus propiedades y se pone más tenue su color. ¿Qué es el vino mezclado con agua? ¿Qué representa? Aquellos que llevan un evangelio light, suavecito, tranquilito, queda bien con todos. Un evangelio, hermano, acomodado a la conveniencia. Hay gente que dice: mire, hermano, yo busco a Dios a mi manera. Ah, sí, pues, que se ajuste el evangelio a tu estilo de vida. Y no eres tú entonces el que tiene que ajustarse al estilo de vida del evangelio. Mire qué tremendo. Hay gente que dice: mire, yo busco a Dios a mi manera. Pero si hay una sola manera: o te humillas para que te exalten, pero si te exaltas, Dios te va a humillar. ¿Cuál es la manera que quieres? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A la manera de Dios es: yo me tengo que adaptar y someter al diseño del evangelio, y no pretender hacer un evangelio a mi diseño. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es de que no hay cambios, hermano. Por eso es que no hay transformación. Por eso que no hay vidas, hermano, que avancen. Mire, Primera de Pedro, con eso termino. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Lea conmigo. Estamos hablando cuando el vino pierde su sabor. Voy a tomar la figura de la leche que enseña Pedro aquí, pero es relacionado a lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Verso 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Oiga esto, por favor: la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe por qué hay gente que no crece en el evangelio? No se desarrolla, no madura, porque está bebiendo vino adulterado, leche adulterada, evangelio acomodado a la conveniencia. No importa cómo vivas, media vez estés diezmando, eres bienvenido. No importa cómo hables, cómo estés, qué estás haciendo allá afuera, media vez seas un congregante, un número más, qué bueno que estás. Hermano, no puede ser. Nosotros no cambiamos si siempre nos van a consentir lo que Dios reprueba, pero sí cambiamos cuando la palabra de Dios se mete dentro de nosotros y nos dice: estás mal, tienes que apartarte del pecado, tienes que huir de la fornicación, tienes que rechazar lo que huela. ¿Cuántos dicen gloria a Dios al mal? Para que cambiemos. Por eso dice aquí: decíamos como niños espirituales la leche no adulterada. ¿Sabe que ese término adulterado, tengo una definición acá, y es alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa?
añadiéndole algo que es ajeno o impropio. Cuando se agrega o se añade algo que no es de su esencia, ya está adulterado. Cuando pierde el vino su sabor, cuando está adulterado, un evangelio adulterado, una palabra que da bien con todos. Yo le he dicho a usted con todo respeto, yo prefiero caerte mal aquí en la tierra, pero que cuando estemos en el cielo me des chócale. Qué bueno que me dijo eso, pastor, porque si no, no cambiaba, y si no, no entro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no que alguien me vaya a recordar allá en el otro lado, como no me dijo eso el pastor, siempre me consentía estas cosas. La leche espiritual no adulterada. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Póngase de pie, póngase de pie. Quiero orar. Yo no quiero perder el sabor. Dejaste de oler a Cristo, dejaste de saber a Cristo. Si lo que el Señor quiere es que olamos a Cristo, que sepamos a Cristo, que cuando el Padre nos huela, nos pruebe, se acerque a ver el fruto, diga: ay, si se parece a mi hijo, y no diga: no, es tu pura carne. No has dejado esas viejas prácticas, apesta el sedimento del vino, no has dejado trasvasarte, no has dejado procesarte. Hermano amado, para que podamos crecer, queremos y anhelamos una leche espiritual no adulterada. Levante sus manos al cielo. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.